Damas y caballeros, bienvenidos a Boxing for Life, premios LeBron Award. Y aquí vamos a decir los nominados al peleador, llorón, excusero y mal perdedor del año. Así que dame acá la tarjetita. Y aquí tenemos los resultados, los nominados. Solamente 2 nominados. No manches, cabrón. ¿En serio? Se pasan de verga. Y esto es Boxing for Life con LeBron. All the way from Puerto Rico. Bienvenidos a Boxing for Life con LeBron. Y sinceramente la cosa sigue caliente y Teófimo López rompe el silencio y asegura que él claramente ganó las peleas ante el George Kambosos Jr. Pero sinceramente vamos a escucharlo directamente de la boca del mismo Teófimo López, qué es lo que él tiene que decir. Bien, tú sabes que todo pasa por una razón. Mira, me siento que yo gano todo, yo gano como 10 rounds, yo puedo decir que él ganó 2, pero yo ganó esta pelea. Mira, even the referee no también. Sinceramente lo acabamos de escuchar que Teófimo López dice claramente que él ganó 10 rounds, que quizás pudo haber perdido 2, que incluso hasta el referee le levantó la mano como si él fue el vencedor el sábado pasado. Y cabe señalar que esto fue un blooper de referee, porque cuando ustedes están anunciando la decisión dividida de los jueces y dijeron, y sigue siendo invisto, el referee primero levantó la mano. Levantó la mano de Teófimo López. Entonces cuando dijeron el nombre de George Kambosos Jr., ahí rápido vino el referee, bajó la mano de Teófimo López y levantó la mano de George Kambosos Jr. Sinceramente le quedó bien feo eso al referee. Pero ahí lo acabamos de escuchar, Teófimo López diciendo claramente el que él ganó esa pelea. Vamos a ir escuchando a Teófimo López. Pues, yo no sé qué está pasando en este deporte, pero mira, oye, felicidades a ese tipo, George Kambosos. Lo acaban de escuchar que sinceramente Teófimo López acaba de decir, yo no sé lo que está pasando en este deporte del boxeo. Prácticamente está diciendo que le robaron la pelea y que hubo corrupción y que por eso fue que él perdió la pelea. Vamos a seguir escuchando a Teófimo López. Pero ya, yo estoy terminado de este peso y vamos a subir. ¿Te gustaría darle una revancha, buscar una revancha en contra de Kambosos? Yo no puedo hacer este peso. Mira, yo no puedo acortar hueso. Esa es la... Sinceramente acaba de decir que no va a tomar una pelea de revancha contra George Kambosos Jr. porque no puede hacer el peso, que él lleva con ese problema 2 años, pero sinceramente es un mentiroso y aquí yo lo voy a probar en Boxing for Life con LeBron. ¿Por qué? Porque el mes pasado hubo una cartelera de boxeo y ahí estuvo David Haney y estuvo Teófimo López y ellos habían acordado que después de las próximas peleas que ellos tenían iban a unificar ellos dos. O sea que si Teófimo López vencía a George Kambosos Jr., se supone que él fuera contra Devin Haney. Claro, si Devin Haney termina venciendo a Jojo Díaz, porque tiene esa pelea próximamente, pero ellos quedaron ahí los dos retándose y quedaron que si los dos salían vencedores se iban a enfrentar próximamente. Así que además de mal perdedor y llorón y fanfarrón y todo lo que seas, también eres un mentiroso. Vamos a seguir escuchando al mal perdedor, llorón. Se está ganando el premio, damas y caballeros. Se lo está ganando, damas y caballeros, y para que gocen. ¿Y de qué manera? Vamos a escuchar a Teófimo López. El problema es que toda la gente no sabe que, mira, es muy difícil hacer este peso. Casi 2 años que yo creció de este peso. Mira, pero yo no quiero decir excusas. Mira, la cosa es que anything I say, they're going to use against me. No, pero no use against you. I think it was a great fight. Fue una muy buena pelea, Claudia. Sí, lo que diga lo van a utilizar en mi contra. Una de las cosas que queríamos hablar es... No, ahí tú te equivocas. No es que utilicemos las cosas en contra tuya. Estamos diciendo la realidad. Eres un mal perdedor. Definitivamente el respeto que tenía hacia ti se me ha ido. Definitivamente nos has hecho ver mal y eso no se hace. Uno tiene que ser hombre suficiente y aceptar la derrota. Mira, como hombrecito. Lo mejor que pudiste haber hecho es decirle a él, mira, ¿sabes qué? Felicidades, reconozco que me venciste. Vamos a una revancha y si no podemos ahora, pues mira, algún día en la 140 porque yo me dirijo hacia allá. ¿Me entiendes? No ponerte a llorar como hiciste. Te estás ganando el premio de Boxing for Life. Premios LeBron Award. Te lo estás ganando. Bueno, es que está difícil porque el próximo nominado
está parejamente contigo. Damas y caballeros, vamos a seguir escuchando a Teófimo López. ¿Cómo te recuperaste después de ese knockdown? ¿Qué te pasó por la cabeza? No, todo bien. I said, okay, good shot. You know? Está bien, es boxeo. Es así, eso fue mi culpa. I felt great. I didn't lose my legs. Él lo sabe también. I wasn't hurt after that. Si Dios quiere, amén. Y la cosa que viva Honduras, que viva México, que viva Latinoamérica y todos. Y yo quiero decir que Teófimo López viene otra vez en 140 este año que viene, 2022. El takeover va a regresar. Muchísimas gracias, Teófimo, ¿ok? Muchas Deseamos gracias lo a mejor. todos, te amo. Dios primero y las otras cosas después. En eso tengo que dar la razón. Primero Dios. En eso te doy la razón. Gracias. I love you guys, man. I'm so thankful. I'm so thankful for all this. I've been tired of. It's been a rough year. I'm about to get divorced. I'm about to do all these things, man. It's been a hard year, and I still stay positive through it all. So if I can, so can you guys. No loss. It's a lesson learned, just to keep on moving forward. Y ahora disfrutar a tu hijo. Ve a Por disfrutar a tu favor. hijo. That's the best thing in my life right now. Sinceramente, lo acaban de escuchar ahí claramente. Dice que ahora va a disfrutar de su hijo. Y él dice pues que esto fue una lesión aprendida. No sé en qué manera. Me imagino que le habrá dicho que pues si él no se siente bien en un peso, pues debe subir y no quedarse en ese peso. Me imagino que esa es su lesión que aprendió. Pero no aprendió nada de humildad. Pero la competencia de los llorones, excuseros y mal perdedores sigue. Y estamos hablando de Teófimo López Sr., el papá. Y vamos a ver lo que tiene que decir el papá. Vamos a leer rápidamente lo que tiene que decir su padre. Todo el mundo sabe que ganó esa pelea. Todo el mundo estaba molesto. Abucharon la decisión de Madison Square Garden. Es una derrota de los Toros. Yo tenía 10-2, 9-3. Qué mal perdedor. Sí, abucharon a alguien en Madison Square Garden. Fueron ustedes. No fue a George Kambosos Jr., fueron ustedes. Y más cuando le quitaste el micrófono al reportero e interrumpiste la entrevista de George Kambosos Jr., que eso se hace antiético definitivamente. Pero esto no termina ahí. Vamos a seguir leyendo lo que tiene que decir el papá de Teófimo López, hijo. Vamos a seguir escuchando. López Sr. reaccionó que no habrá revancha y que subirán a 140 libras en busca de Josh Taylor. Como todos sabemos, Josh Taylor tiene un récord de 18 ganadas, 13 por nocaut. Es un peleador de Escocia. Tiene todos los títulos de las 140 libras. WBC, WBO, AMB, ABF y Ring Magazine. Y miren lo que dice. Vamos a subir a 140 libras. Pelear en febrero. Luego pelear contra Josh Taylor. Esto no cambia nada. Vamos a seguir haciendo grandes peleas. Vendiendo estadios como lo hicimos esta noche. No culpa a mi hijo para nada. Llevamos años en este peso, en 135. Y es hora de subir. Dijo el papá de Teófimo López. Así que ahí lo tienen. Sinceramente, la cosa sigue caliente. No sé, como que los dos están parejos. ¿Qué ustedes creen si hacemos 2 premios Boxing for Life, premios LeBron Award? 2 premios LeBron Awards. Si se los damos a estos dos hocicones, fanfarrones, mal perdedores, llorones, excuseros. Dios mío, vamos a tener que hacer 5 premios y dárselos a estos dos. ¿Qué ustedes opinan? ¿Se los damos? Vamos a dárselo porque es que no queda de otra. Ganaron el premio de los llorones y excuseros del año el padre y el hijo Teófimo López. Sinceramente, no sé, opinen ahí. ¿Qué ustedes opinan de los comentarios de Teófimo López y el papá? Que dicen que ellos claramente ganaron 10 rounds o 9 rounds mínimo. Y que George Kambosos Jr. si acaso ganó 2 o 3. Coméntenme ahí en los comentarios. Suscríbanse a mi canal. Denle a la campanita y compartan el contenido. Pero antes de irme, como ustedes saben, yo viví en México y en Puerto Rico nunca se jugaba soccer. Allá se juega soccer. Y tuve que, pues, un poquito meterme al tema. Incluso hasta jugar un poquito software. No era muy bueno. Tengo que decirlo, no era muy bueno. Pero empecé a ver juegos de fútbol allá. Y la pregunta clara, y quiero que me lo digan aquí en los comentarios. Y la pregunta es esta. ¿Quiénes serán mejor? ¿Las Chivas o el América? ¿O el América o las Chivas? ¿Quiénes serán? Nada, esto sería todo con Boxing for Life con LeBron. Y nos vemos en la próxima. All the way from Puerto Rico.